es el fisioterapeuta Luis Cepeda, que nos va a hablar precisamente de ese tema. Y acompáñenme a la sala porque vamos a recibirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, excelente. ¿Y ustedes? También muy bien y nos da muchísimo gusto recibirlo. Y bueno, pues precisamente con este tema es muy común una lesión de tendón. Sí es común. Sí es común, generalmente se dan en las personas, en las personas que realizan algún tipo de actividad física, los deportistas y los que no son deportistas también que realizan actividad física, pero no solo ellos. También puede darse en personas adultas, personas que tengan algún tipo de enfermedades degenerativas o personas que durante su trabajo tengan un excesivo trabajo de alguna articulación, que puede ser la articulación de la muñeca, por la articulación de la rodilla, el tobillo, etcétera. Vayamos a ver qué cosas son qué es el tendón. El tendón es un tejido conectivo fibroso que es el que une al hueso con el músculo. Imagínate tú que el hueso y el músculo no tuvieran un tejido que lo proteja, que lo soporte, que incluso permita el movimiento de la articulación. Si ese tejido grueso es el que permite que cuando tú vas a hacer un movimiento en la articulación no se desprenda. Ajá. Entonces, por esa importancia que tiene ese tejido, es que se lesiona muy frecuentemente. Hay tres tipos de lesiones que son muy frecuentes. Hablemos de la tendinitis, de la tendinosis y de la tenosinovitis. Vayamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. La tendinitis no es más que la inflamación del tendón. La tenosinovitis es cuando hay una ruptura, hay un daño que puede ser generalmente un desgarro del tendón. La tendinosis es cuando hay un desgarro. Y la tenosinovitis es una capita que protege el tendón como tal, que también se inflama, es lo que le llamamos tenosinovitis. Generalmente estas lesiones ocurren porque hay un exceso de trabajo. Es decir, esta idea que se somete a cargas físicas muy altas. Por otra parte, se puede ocasionar cuando una persona padece algún tipo de enfermedades como la diabetes, la artritis, etcétera. Cuando hace movimientos muy bruscos, cuando hace ejercicios en condiciones no adecuadas como para soportar el esfuerzo del tendón. Es decir, de acuerdo a las características del esfuerzo físico que realiza, es donde se puede producir un tipo de lesión, ya sea de un caso o del otro. Como te decía anteriormente, esto es una lesión que se realiza muy frecuentemente. A veces las personas no pueden justificar las causas y, como te decía, las causas pueden estar aparentemente ya sea por una enfermedad o por un exceso de trabajo. Cuando se produce una lesión como esta, es obvio que la tuviste, o sea, va a haber a lo mejor una torcedura o algo donde te incapacite en ese momento o el dolor sea tan fuerte que tengas que acudir, o es algo que empiezas, ay, como me duele, hasta que esto va subiendo de tono. Fíjate que es muy importante lo que dices. Las principales características presentes de este tipo de lesión es un dolor muy fuerte. Ajá. Puede ser una inflamación, se siente el pie caliente, se siente inflamado, se siente la sensibilidad, se afecta en la zona donde está la articulación. Hay, como te decía, hay una rigidez, hay una incapacidad para realizar las actividades de la articulación. Pues, como te decía, las articulaciones fundamentales que se afectan en este caso es el tobillo, la rodilla, el codo y el hombro, sin exceptuar otros tipos de articulaciones, pero fundamentalmente son las más sensibles a que ocurran este tipo de lesión. Ok. Y bueno, ¿cuál sería la terapia a realizar? ¿Y es para qué? ¿Para qué es específicamente lo que se hace? Primero, al menos agentes físicos para aliviar un poco el dolor. Dentro del agente físico tenemos la termoterapia, tenemos el ultrasonido y las corrientes interferenciales cuando se le ocurre, y hay otros tipos de aparatos como agentes físicos que también funcionan en este tipo de elementos. Por otra parte está el fortalecimiento de todos los músculos que intervienen en la articulación. ¿Por qué? Porque esos músculos, como te decía, está protegido, está dentro del grupo que intervienen con el tendón. El tendón protege el hueso y el músculo. Si nosotros fortalecemos músculo, estamos también protegiendo el tendón. Como ayudándole. Ayudando. Hay una compensación de los factores de fuerza. Por otra parte, la propiocepción, que se pierde cuando hay un tipo de lesión de este tipo. Nosotros ayudamos con el trabajo físico a mejorar la propiocepción y por otro lado la sensibilidad del movimiento.
Es decir, son los elementos fundamentales a los que hay estiramientos que también tienen mucho que ver, porque el tendón al estar lesionado le falta un poco de elasticidad. Entonces, por ese momento también hay que trabajar ese tipo de elementos, creo que es el estiramiento en los músculos que intervienen en la articulación que está dañada. Muy bien, y bueno, la recuperación siempre es al 100%, no queda secuela. Por regla general, sí. Si la lesión es tomada en cuenta desde el principio, es decir, que no se hace crónica. En la parte aguda, inmediatamente hay que cuidar al médico. Lógicamente, esto lo trata por regla general el ortopedista o el traumatólogo. Y ya ellos van a tomar las medidas urgentes, que son los medicamentos, las férulas, lo que tú quieras. Y ya después que es el tratamiento inicial lo van a mandar a fisioterapia para recuperar las funciones que fue perdiendo por el daño de la articulación. Muy bien, bueno, pues muy interesante toda esta explicación acerca de las lesiones en los tendones que son pues realmente frecuentes, sobre todo cuando hay niños pues en la edad en la que están asistiendo a todos los 18,000 deportes. Y bueno, yo también me pregunto, ¿esto puede originarse por un cansancio crónico? Por ejemplo, estos niños que van al fútbol y salen y corren el béisbol y luego la clase de gimnasia. Le decíamos que es una sobrecarga. ¿Qué consiste la sobrecarga? El cuerpo está hecho para soportar una determinada cantidad de carga física. Cuando el músculo o el tendón, en este caso, la carga está por encima de sus posibilidades, se agota, no recibe una recuperación y ahí es donde estalla, por algún lado estalla. O hay una tendinosis o una tendinitis, algo por algún lado. Inmediatamente, ¿qué pasa en muchos casos? Que sienten el dolor o sienten el malestar y continúan trabajando y se hace más daño el tendón en este caso. Entonces, les recomendamos que cuando sientan un dolor, lo vemos en la actividad deportiva en la televisión, que cuando un atleta empieza a sentirse un dolor, inmediatamente lo sacan. ¿Por qué? Porque ese atleta hay que cuidarlo. Pero las personas no nos damos cuenta, sobre todo los niños que practican algún tipo de actividad deportiva, que juegan un partido a las 11, se lesionó y después tienen otro partido a las 3 y lo vuelven a poner. Ese niño estamos impidiendo que sea un prospecto para más adelante, porque esa enfermedad se puede hacer crónica. Y si una enfermedad de este tipo se hace crónica, después es más difícil sanarla. Entonces, cuando hay el más mínimo dolor, inmediatamente hay que parar la actividad y remitirse al médico en cuestión, que en este caso le decía que es ortopedista o traumatólogo, que son los que tratan este tipo de lesión. Y posteriormente el traumatólogo o el ortopedista entenderá qué debe hacer, si lo manda a rehabilitación o si se sana con el tratamiento inicial dado. Muy bien, bueno, pues sumamente interesante. Esperamos que sea de ayuda esta información que le estamos brindando. ¿Cuáles son sus redes sociales, por favor? @Sereni Fisioterapia en todas las redes sociales y el teléfono 215-7456. Muy bien, pues muchísimas gracias. Encantados de tenerlo aquí con nosotros. ¿Me acompaña un corte comercial? Adelante. Claro que sí. Vamos y regresamos.